Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es tarta de chocolate y vainilla. Hoy la tarta perfecta para celebrar el Día de la Madre. Nosotros ya la hemos celebrado este domingo pasado, pero yo sé que en muchos países y en muchos lugares se celebra también este domingo. Pues esta no necesitamos ni horno, ni gelatina, nada. Ideal para prepararla. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Necesitamos 200 gramos de galleta María. La galleta que yo estoy utilizando en este momento es cuadrada. La vamos a triturar y ahora en la segunda base de galletas aprovecho y añado 2 cucharadas de cacao en polvo, que equivale a 20 gramos. El cacao que yo estoy utilizando es un 100% de cacao, pero perfectamente podríais utilizar el 70, el 80, hasta incluso el cacao que utilizamos en los desayunos. Vamos a mezclar y una vez tenemos bien mezclada la galleta junto con el cacao, es el momento de añadir 110 gramos de mantequilla. Como estáis viendo en la imagen, yo la mantequilla la añado sin fundir, porque me gusta más la textura que le da a la galleta, pero si a vosotros os gusta añadir en este momento la mantequilla fundida, perfectamente lo podréis hacer. Mezclamos bien la galleta junto con la mantequilla y una vez tenemos este paso, vamos a por nuestro molde. A ver, quito esto de aquí. Cogemos el molde para que lo veáis y es un molde de 20 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es añadir la galleta dentro del molde, así. Y una vez la tenemos dentro del molde, lo que vamos a hacer es repartir la galleta, intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Una vez vemos que la galleta la tenemos bien repartida, con la misma paleta vamos a ir alisando nuestra base. Cuando ya la tenemos bien lisita, reservamos en la nevera. Ahora, el siguiente paso, de nuevo vamos a necesitar 200 gramos de galleta María. Yo tengo 29 galletas aquí, pero para haceros la mitad voy a utilizar 28. Voy a contar 14 por un lado y 14 por el otro lado. Ahí, aquí las tengo, cortamos. Ahora, la galleta que sobra perfectamente podréis partirla por la mitad y añadir media en un bol y media en otro, pero para que veáis que voy a añadir solamente 14 galletas, lo he querido hacer así, pero que si os sobra una y la queréis hacer como os he comentado, perfectamente lo podréis hacer. Lo que sí es que no tenemos que añadir mucha cantidad de galleta. Picamos la galleta en trocitos pequeños en un bol, vamos a volver a repetir el mismo paso en el otro, así, tan fácil como lo que estamos haciendo. Y una vez este paso ya lo tenemos, reservamos porque ahora a continuación vamos a preparar un flan. En la jarra tengo 500 mililitros de leche. La leche que estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podréis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Hasta incluso si estáis acostumbrados a tomar bebida de soja o bebida de avena, perfectamente lo podréis cambiar. Añadimos 35 gramos de preparado de flan. Vamos a aprovechar en añadirlo todo porque es una parte muy importante. Ahí lo tenemos. Ahora, como yo cuando compro el flan es al por mayor, que lo tengo que ir pesando cada vez que quiero hacer un flan o unas natillas, si vosotros, por ejemplo, estáis acostumbrados a hacerlo por sobres, perfectamente lo podríais utilizar. Vemos los ingredientes como nos dice las instrucciones el fabricante, seguimos los pasos, preparamos el flan y listo. Disolvemos y una vez ya lo tenemos bien disuelto, no tenemos ningún grumo, a continuación colocamos un cazo en el fuego, añadimos nuestra masa o nuestra mezcla, mejor dicho, y ahora lo único que nos toca es no dejar de remover porque corremos el riesgo de que se nos pegue ya que hemos añadido el azúcar. Ahora, muy rápidamente vamos a coger el molde y le vamos a añadir uno de los boles que tenemos picadas las galletas, ahí para tenerlo ya preparado. Ahí reparto un poquito la galleta, así. Y rápidamente sigo mezclando. Ahí, una vez nuestro flan ya le tenemos, que ahí comienza a hervir y vemos que está preparado, apagamos el fuego y rápidamente vamos a pasar este flan a donde tenemos picadas las galletas. Ahí, nada, como quien dice, si estáis viendo, es como si fuera una reconstrucción de la galleta de la abuela. Por eso os digo que es que está espectacular esta tarta, porque como la galleta cuando se humedece y coge el sabor del flan es impresionante. Y es que es una receta que me encanta, porque es súper fácil y súper rápida.
Vamos a mezclar un poquito la galleta para que quede bien repartida y sobre todo que vaya el flan a las paredes del bol y así no nos va, del bol no, del molde mejor dicho, y así no nos va a quedar ningún hueco luego libre. Ahí mezclamos bien la galleta, que quede toda empapada. Así vamos colocando, viendo de que el flan llega a las paredes del molde. Tapamos así y lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es reservar en la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Nada, aproximadamente como unas 2 a 3 horas. Va a cuajar rápido. A continuación, una vez ya tenemos nuestra base cuajada, de nuevo 500 mililitros de leche, sigo utilizando leche entera y en este caso vamos a añadir 2 cucharadas de cacao en polvo que equivale a 20 gramos. Sigo utilizando el 100%, pero como os decía, podéis utilizar en este caso el 80, el 70, hasta incluso el de desayuno. Pero el de desayuno, en este caso, tenéis que añadir 4 cucharadas. Ahora, a continuación vamos a añadir 35 gramos de preparado de flan. De nuevo, añadimos la misma cantidad porque como vamos a preparar el mismo flan pero de chocolate, pues el preparado es la misma cantidad. Ahí aprovechamos bien, es importante. Y de nuevo 100 gramos de azúcar. Ahora de nuevo vamos a mezclar muy bien hasta que ese cacao y ese preparado de flan quede completamente disuelto y no tengamos ningún grumo. De nuevo colocamos un cazo en el fuego, añadimos nuestra mezcla y de nuevo a mezclar sin dejar de remover porque si no corremos el riesgo de que se nos pegue. Ahora sí, corremos el riesgo de que se nos pegue porque tiene el azúcar, el flan y encima el cacao. Nada, pero esto va a ser muy rápido. También vamos a preparar la galleta como lo hemos hecho antes. Añadimos el siguiente bol donde tenemos las otras galletas picadas, colocamos así un poquito y rápidamente nos vamos al flan para no dejar de remover. Una vez el flan ya le tenemos preparado, apagamos y de nuevo lo pasamos a la galleta. ¿Habéis visto qué tarta más fácil? Nada, una tarta súper fácil que está impresionante, con ingredientes que solemos tener en casa y está para chuparse los dedos. De nuevo, la llevamos al frigo hasta que esté totalmente cuajada. Mirad, este es el flan que yo utilizo, porque me preguntáis que qué flan utilizo. Pues mirad, es este. Y lo que yo os decía, cada vez que tengo que hacer flan o natillas lo tengo que ir pesando, pero es que me encanta este sabor. ¿Que lo queréis por sobre? Perfectamente lo podéis utilizar en sobre. Preparamos el flan y listo. Ahora vamos a decorar. Yo os voy a dar una decoración bien fácil. Vamos a preparar de nuevo el mismo flan que hemos preparado antes. 500 de leche, 35 de preparado de flan y 100 de azúcar. Porque como hemos acabado con chocolate, vamos a acabar de nuevo con vainilla. Disolvemos bien y una vez la tenemos bien disuelta, de nuevo un cazo al fuego. Preparamos y una vez ya lo tenemos, vamos a pasar este flan a una manga pastelera que yo le he colocado una boquilla de estrella. Yo voy a dar esta idea para que sea fácil, pero si vosotros tenéis otra forma de decorar o os gusta decorar de otra manera, perfectamente lo podéis hacer. Ahora lo que vamos a hacer una vez la crema está fría, vamos a puntear toda la base. Y ahora para decorar así un poquito tengo aquí unos pétalos de chocolate, que tengo 3 pétalos, pero yo creo que voy a poner la flor así un poquito más completa porque no me está gustando. Entonces voy a coger 2 pétalos más de chocolate, le estoy colocando una golosina de estas de mora, que es lo que tenía en casa, ahí, colocamos otro pétalo más, así yo creo que así está más bonita. ¿Veis? ¿Y qué hemos tardado en preparar esta tarta? Y está buenísima. Mira, a mis hijos es que esta tarta le encanta, porque eso de el saborcito de la galleta cuando coge el sabor del flan y está blandita, ¡buah! Brutal. Y el sabor de la base de las galletas con el chocolate está de vicio. Mirad qué corte tan maravilloso tiene, es que se funde el chocolate en la tarta. Digo, el chocolate, madre mía, es que ya me pierdo. El cuchillo en la tarta. Ahora sí, cortamos el segundo lado, ahí cogemos para que veáis la porción y mirad qué maravilla, qué postre más fácil, más rápido y económico que seguro que os va a encantar. Mirad qué corte, nada, un corte cargado de sabor, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar.
Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Y para todas las mamás que la vais a celebrar este domingo, muchísimas felicidades.